Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa donde entrevistamos a personas relevantes del mundo de la cultura y del arte. Hoy nos acompaña Gloria Durán, que para que la conozcáis todos es doctora cum laude en Bellas Artes, investigadora, profesora, productora cultural y artista. A lo largo del programa os iremos poniendo su página web para que podáis investigar un poco todos sus trabajos y toda su trayectoria profesional, porque hoy sería prácticamente imposible. Hoy solamente vamos a hablar de una pequeña parte de su trabajo, que es el dandismo, tema al que dedicó su tesis doctoral y 3 de sus 5 libros. Bienvenida, Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues deseando hablar contigo para que nos cuentes un poco y lo que sí que te voy a adelantar es que tienes que visitarnos más veces porque hoy el programa se nos va a quedar muy corto. Feliz. O sea, a mí me encanta. Soy profesora, o sea que yo creo que los profesores tenemos el pecado de la verborrea, ¿no? O sea, hablamos y nos encanta hablar, o sea que feliz de la vida, de contar cosas, sí. Y nosotros felices de escucharte y sobre todo de dar a conocer ese término tan desconocido para muchos, porque es verdad que ahora se habla mucho del tema perspectiva de género, el tema del feminismo, son palabras como muy recurrentes, pero el dandismo apenas se escucha y sí que está ahí. ¿Qué te hizo focalizarte en ese terreno? Pues la verdad que fue una cosa muy curiosa. Yo siempre digo que yo acabé haciendo como especializándome en mujeres dandis, que es mi especialización, digamos. Por lo tanto, sí, en dandismo y luego nunca aplico la palabra mujer porque la mujer o el hombre dandy son andróginos. O sea, la base de su definición es la androginia. Entonces, ninguno de ellos se define como hombre o como mujer, sino como dandis. Por eso mi tesis se llamó Dandismo y Contragénero. Yo hice un trabajo de final de carrera ya en la antigüedad, en el año 96, sobre dandis hombres, digamos. Cómo hacía yo la relectura del dandismo, que como fenómeno social cuaja en el siglo XIX inglés, cómo aterriza en el mundo del arte con figuras como Joseph Beuys, como Andy Warhol, bueno, Lord Byron era un poco el foco, como Francis Picabia, el dadaísta. Entonces yo aplico el dandismo a estas figuras con un poco la estructura normativa bajo la cual ellos viven su vida, porque claro, el dandismo tiene parte de una especie de ástesis, ¿no? O sea, tú decides una serie de prerequisitos para tu relación pública y tu puesta en escena y vives con ellos, ¿no? Montas como digamos tus propias reglas, ¿no? Del juego. Entonces, cuando yo empecé la tesis doctoral, que la estaba haciendo de fotografía en la posmodernidad, que es un tema tremendamente aburrido, y llegué a Valencia, entonces quien es ahora mi maestro estaba en una clase de Miguel Molina Alarcón, que es catedrático de escultura de la Facultad de Valencia, y ese día cuando nos preguntó de qué vais a hacer la tesis, yo no sé por qué dije mujer y dandismo. Yo me imagino que esa tarde estaba leyendo algo de Claude Cahun, que es una fotógrafa surrealista, y estaría leyendo algún artículo que la tacharon a ella de dandy. Entonces me quedé como un poco inquieta con esta unión de imposibilidades, ¿no? El dandismo y la mujer como dandy. Y nada, a Miguel le encantó y fue él el que dijo, ¡ay, qué bien, fenomenal! Pues vamos para adelante, pues yo te ayudo, pues vamos a hacerlo juntos. Y nada, desde entonces hasta hoy mismo seguimos trabajando juntos. Sí, y ya fui construyendo la tesis, tardé muchísimo porque tuve que, bueno, buscarme la vida, me fui a vivir a Estados Unidos, un montón de cosas. Y ya la leí en 2009. ¿Cómo definirías el dandismo y cómo surgió ese movimiento? Bueno, no es un movimiento, no es un movimiento, es una actitud vital, sin más. No tiene otra que ser una actitud. Entonces es una decisión. Obviamente tiene su momento álgido cuando se construye de un modo teórico, insisto, en un contexto social. O sea, yo diferencio de modo muy claro el dandy social y el dandy intelectual. Para mí el dandy social, bueno, para mí no, para todo el mundo, surge, digamos, tras la Revolución Francesa y cuando arranca la Revolución Industrial y, digamos, cuando la burguesía se erige en la gestora, organizadora y directora de todo el cotarro social. Entonces, cuando se erige, sabes tú que constituye su eje vertebral esa diferenciación tácita entre un hombre que debe ser serio, ir vestido de negro, ser ahorrador, ser como muy, muy enérgico, etcétera, recto moralmente.
Y por otro lado, las mujeres que deben de estar en el espacio privado, pues ser bellas y toda esta especie de catalogación de géneros y de estructura social. Dentro de esa estructuración, supuestamente perfecta, obviamente salen muchos modos de ser que transitan, pues eso, la androginia, las vidas más o menos disipadas, el no hacer nada, o sea, ante la hiperutilitarismo de la sociedad burguesa, pues surgen un montón de personajes, digamos, que lo que transitan es un territorio donde inventan nuevas formas de vida, que obviamente la burguesía odia. Entonces, podemos decir que es como una gente que va a contracorriente, ¿no? Yo trabajé con Miguel Molina Alarcón y con Jordi Claramonte, que es un filósofo, y trabajábamos con su marco de teoría de la autonomía, ¿no? O sea, la estética de la negatividad. La autonomía moderna sería ir en contra de la norma. Si hay una norma, yo voy en contra. Si hay que ir de negro, yo voy de colorines. Si hay que ir con un traje así, pues yo me disfrazo de hombre, ¿no? Esto sería el dandy social. Y luego ya hay un cambio en 1846, creo que es cuando Baudelaire publica un libro que se llama El pintor de la vida moderna, en el que da el salto y construye la posibilidad de un dandy intelectual que es un pelín más sofisticado, más sofisticado, más inasible y por lo tanto más creativo para los teóricos, porque yo personalmente construyo el dandy desde estas premisas de ir contra corriente, pero de unos modos bastante poco ortodoxos. Porque para mí mis mujeres dandy no son las figuras que van de hombre y ya está, ¿no? Estas a lo mejor son las que siguen la moda. Son otras que se construyen a sí mismas como objetos de arte, ¿no? O sea, el arte es su vida, su cuerpo, cómo visten, cómo andan, cómo se mueven, cómo se relacionan, más que objetos de arte, ¿no? O sea, el dandy, su obra es, el dandy o la dandy, su obra es su vida. Yo ahora de algún modo deja un rastro en su obra, pero, o sea, en su materialización, en objetos, en libros, en cosas así. Ahora te iba a preguntar si la figura del dandy, tanto hombre como mujer, había evolucionado a lo largo de los años, pero creo que no, que por lo que nos estás contando hay tantos tipos de dandismo como tantos tipos de personas un poco que van a contracorriente, ¿verdad? Pues tal cual, así es. Y entonces, claro, es interesante como esa fina línea, ¿no? Siempre me hace la típica pregunta, ¿y Madonna? Hay gente así. Pues hombre, pues no. A lo mejor cuando empezó sí, pero luego, a partir de los años 70, cuando cambia el sistema económico y empezamos con lo que se llama el postfordismo, digamos, con otra estructura de producción, pues ser dandy se hace más complejo. Porque, digamos, para encajar en la sociedad lo que tienes que hacer es cambiarte de camisa, comprarte 20 tostadoras de colores, ser muy consumista, ser muy colorido, ir así, ¿sabes? En ese momento que eso es la norma, ¿qué sería ser dandy? Pues justo lo contrario. Eso es. A lo mejor esto, ir siempre de negro, ser austero, hacerte yogi, yo qué sé, irte a vivir. Hombre, vamos a ver, es un fenómeno urbano, ¿eh? Un dandy tiene sentido o sea, no es él, sino es la actitud que se relaciona con el resto de los urbanitas. Un dandy en mitad del bosque no tiene ningún sentido. No, porque no es su figura, sino el contexto que le da sentido, ¿no? No sé si me explico, pero esto es importante, sí. Quizás la gran mayoría de los dandys están en el mundo del arte, pero también podemos encontrar... Bueno, no te crees, ¿eh? En el arte hay poco. Ten en cuenta que si te profesionalizas en el arte, tu dandismo te lo tienes que dejar un poquito de lado. Sí. Como lo veo yo, ¿eh? Fíjate, siempre había pensado que el mundo del arte sí que estaba muy ligado a ese dandismo y que luego a lo mejor por la calle podíamos encontrar algunos más, pero mira, pues un descubrimiento. Y bueno, ya... como lo veo yo, en estas cosas yo soy muy punky, entonces creo que si tú encajas en un sistema del arte tal y como está concebido, tienes que pasar por muchos aros. Entonces, digamos, los verdaderos dandys son los que están siempre fuera, que a lo mejor la historia los acaba recuperando por algún lado. Pero bueno, a verlos haylos, pero probablemente no sean conocidos, están ocultos, ¿sabes? La gente que genera, digamos, el mainstream del circuito arte no pueden ser dandys, es que es muy complicado. Pues menos mal que me has aclarado ese punto.
Bueno, pero ya te digo, como lo veo yo, es gente estupenda, pero no son tan... No van contracorriente, todo lo contrario. O sea, tienes que ser legible, digamos, ¿no? En el terreno personal, Gloria, ¿te consideras una mujer dandy? No. Yo no. No, porque yo soy una trabajadora, como quien dice, ¿no? Yo a mí me trabajo mucho, me gusta mucho mi trabajo y para nada. Sí, vivo sola, en fin, mucha gente puede pensar que soy un poquito excéntrica, pero no, yo creo que de todos modos, ya te digo, el dandismo como actitud es muy escurridizo y sobre todo insisto en la idea de hacer de ti mismo una obra de arte con todo lo que ello implica. Entonces, no, yo soy una tía muy normal, visto normal, doy mis clases, pero de todos modos ya te digo que hoy en día seguir con lo del dandismo, bueno, siempre hay figuras como outsiders, pero digamos si siguiera yo pensando quién para mí sería un poquito dandy ahora, y recuperando el último trabajo que he hecho en torno a las cupletistas españolas con un sesgo un poco proto-dandy también, para mí las traperas y todas estas chicas ahora que están cantando, haciendo vídeos y normalmente de barrios más o menos marginales, esta gente me interesa mucho. Ahora mismo es difícil ser dandy porque todo el mundo tiene todas las herramientas de la autopublicidad y vende a su servicio, ¿no? Entonces cualquier persona se hace un Instagram, o sea, hay una especie de fanatismo en la construcción de uno mismo como obra de arte, ¿no? Pero quizá el trabajo a mí de las traperas estas sí me divierte mucho. Sí tiene un punto así bastante toque dandy, bajo mi visión, ¿eh? ¿Y cuál es el punto exacto que te llama la atención de ellas? Pues un poco lo descaradas que son, lo obscenas que son con su lenguaje, lo provocadoras, cómo se construyen siempre con ese toque de provocación, rozando lo permitido sin pasarse de la raya, porque esa especie de límite de lo permitido, ellas, el dandy lo tiene que transitar muy bien. Esa construcción, lo que te digo, el sentido que les da el propio público, ¿no? Ese feedback, las redes sociales pueden ser un poco esa construcción permanentemente. Ten en cuenta que cualquier personaje público ahora mismo se construye con esa relación con los likes, ¿no? Es esa especie de... Y además, yo creo que conviene tener la misma cantidad de likes que de dislikes, ¿no? Que de haters. De hecho, hay un término para los que te odian, ¿no? Que se llaman haters. Bueno, yo creo que hay gente que construye su personaje público de un modo muy, muy controlado y que, bueno, podrían en un momento dado entrar dentro de cierta actitud dandy o de cierto sistema del dandismo, si queremos estirar la palabra hasta hoy, ¿sabes? Como lo veo yo, ¿eh? Por eso esta gente que está un poco más marginal me parece mucho más sexy a la hora de investigar esas vidas extremas, ¿sabes? Y conscientemente decididas, de alguien del mundo del arte que es, bueno, es otro contexto. Entonces, con unos códigos de sentido muy, muy, muy cerrados. Sí. ¿El término dandy, naces siendo dandy o la vida te guía para que acabes siendo dandy? No, dandy te haces, nadie nace dandy. De todos modos, ya te digo, yo hace mucho que ya no lo uso, me divierte porque sí es verdad que me doy cuenta que todo lo que hago, o sea, a mí yo cuando yo leo la tesis me dijeron eso, y en España, y yo pensé en la Sin Sombrero. La Sin Sombrero lo descubrimos gracias a Begoña Summers, que hacía la tesis doctoral en el año 97 de su abuelo, y las descubrió en los medios, ¿no? Y de hecho, todo el trabajo de Tania sale de un artículo de Miguel, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, a mí las Sin Sombrero no son dandis para nada, porque son todas burguesas, tienen la vida muy resuelta y, bueno, van a buenas escuelas, van a buenos colegios, viven en buenas calles. Y bueno, pues hacen arte, bueno, pues sí, ni tan mal. Pero hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Que está guay, o sea, a mí me encantan, ¿eh? O sea, para nada quitarles mérito, simplemente que cuando yo lo dije con boca pequeña, luego hicimos un proyecto de investigación en torno a ellas y replicamos muchas de sus performances y fue muy bonito, pero a mí me seguían sin encajar. Y cuando empecé a investigar el cuplé y las cupletistas, gracias a mi madre, porque yo canto con mi madre, y entonces empecé a tirar del hilo, que de hecho sacó este otoño un libro con La Felguera,
Entonces, en este momento es cuando yo veo, digo, que si nuestras dandis eran las cupletistas. Además que te encaja más de fechas, porque hablamos de finales del siglo XIX hasta la guerra, ¿no? En este periodo, ten en cuenta que las sin sombrero actúan muy tarde, ya a finales de los años 20, cuando la sociedad española se ha sofisticado un montón. Pero a principios de siglo ya hay dandis en España, ¿eh? Entonces, de algún modo, siempre todo lo que trabajo, lo trabajo un poco desde ahí. Y mi tesis es que el dandismo, lo que pasa es que aquí no me voy a enrollar más, empieza en los salones del siglo XVII. Entonces también tengo todo un trabajo de salones, o sea, de lugares de encuentro donde se genera ese contexto, ese caldo de cultivo, ese paisaje donde un dandy puede construirse como tal, porque insisto, es un ser tramado, bueno, no es un ser aquí que está solo colgando con una bombilla, no, es un ser tramado con una red social que le da sentido. En tu libro... Bueno, yo creo que es todo lo hablo de dandismo, algo, ¿no? Un poco raro, sí, ¿verdad? Estoy obsesionada. No creo que sea obsesión, sí, una curiosidad insaciable por averiguar todo, ¿no? Sí, un poco, sí. En fin. En tu libro Baronesa Dandy, Reina Dada, ¿a qué te refieres cuando la llamas Reina Dada? Hombre, porque era la Reina Dada, eso no me lo invento yo. Ella era la Dada Queen, o sea, hay una portada de una revista del dadaísmo. Ella, vamos, los mismos, Marcel Duchamp decía, ella ama Dada, vive Dada, viste Dada. Ella era el Dada en estado puro, hecho cuerpo. Entonces, bueno, lo de la baronesa Dandy es mío, que de hecho yo quería hacer como un guiño con la colonia esta, que de hecho surge en los años del cuplé. Y hay una publicidad muy divertida de Carmencita Hubert, de Barón Dandy, y quería poner baronesa Dandy ya, ¿no? Como que se pille ese rollo un poco chusco, pero al mismo tiempo como pretendidamente elegante. Pero lo completé porque decían que no se entendía si solo se llamaba baronesa Dandy. Y Reina Dada, es que ya era la Reina Dada. El dadaísmo eso sí que es un movimiento de vanguardia, que para mí es la clave. O sea, yo creo que todo es antes y después del Dada. Y ella era la reina del Dada, porque lo llevó a sus últimas consecuencias, lo extremó en lenguaje, en vestimenta y sobre todo en actitud vital. Su vida es bastante bestia, es muy bestia y muy interesante. De hecho, ella además es verdad que también surge del vodevil. Ella empieza a trabajar en los coros de Alemania de principios de siglo y luego ya se va transformando y se va convirtiendo ella misma en una obra de arte. Es una artista muy, muy interesante. No quiero enrollarme mucho aquí, pero bueno, se sale a la luz en el año 86 por su marido, no por ella misma. Eso es lo más interesante. Y bueno, una vez que surge, se recupera su valor en la historiografía al uso, toda la historiografía del Dada cambia. O sea, de hecho, ahora hay varios libros que hacen una recopilación del Dada donde sale su obra, que se llama God, su obra icónica, que se llama God, que es como Dios y realmente es una tubería retorcida. Esto lo hace ella en 1917, a la vez que el urinario, porque el urinario de Duchamp es ella quien se lo regala a Duchamp. Que de hecho Duchamp nunca lo confiesa, se lo escribe a su hermana en una carta, por eso está claro a nivel historiográfico que ese urinario se lo regala a ella y ella le da la idea de que le considere una escultura, porque de hecho su obra va muy por ahí. Ella solo trabajaba con cosas que encontraba en la calle o que robaba. Era un personaje, estaba en la cárcel cada 2x3, se vestía, se ponía colas con luces y jaulas en la cabeza y de todo. Olía a ajo, ¿no? Bueno, es un personaje del que me enamoré locamente cuando lo descubrí y acabé haciendo una parcela de la tesis de ella y conseguí sacar este libro con su vida. Ahora estoy haciendo un artículo que revisita un poco toda su vida y su historia desde una perspectiva queer, con la teoría queer que me han pedido para un recopilatorio de la editorial Legales. Sí, o sea que en breve voy a volver a revisitarla, porque cada vez que la revisito la reconstruyo. Hace poco di una conferencia también desde la cultura popular y la cultura de masas,
A mí me gusta mucho ella para seguir entendiendo, ¿no? Porque ese libro que has mostrado es muy académico, entonces respeto 100% todas las teorías del momento, todas las teorías académicas, todo lo que se está escribiendo. Ahora ya no, te lo digo, no. O sea, yo no volvería a escribir este libro. O sea, le daría otra línea de preguntas, indagaría por otros lugares, construiría el relato desde otro lado. Y eso es lo que estoy ahora poco a poco haciendo. Sí. Esa es otra, porque conforme vas aprendiendo también vas deconstruyendo cosas que has escrito. Y evolucionando, sobre todo, en un término Sí. como yo creo que es el dadaísmo, que en algún programa sí que anterior de Gema y compañía hemos nombrado, pero sí que te iba a pedir un favor, a ver si podías definir para los telespectadores, en poquitas palabras, en qué consiste ese movimiento del dadaísmo. Dadaísmo. Bueno, los dadaístas con lo que se juntan es para reventar todo lo que era concebido como arte en ese momento. O sea, el momento fundacional reconocido, aunque obviamente, como siempre pasa, había un caldo de cultivo, es 1916 en el Cabaret Voltaire. Entonces, lo que se hace en ese momento es un llamamiento a todos los artistas que transiten una ciudad neutral en un momento de guerra, que eso no hay que olvidarlo, estamos en Primera Guerra Mundial, para que revienten los lenguajes artísticos de algún modo. Y esa es su misión. Entonces, digamos que pues rompen todo el lenguaje de la poesía, amplifican ad infinitum las posibilidades para generar esa misma poesía, pues lo que antes se concibe como escultura canónica lo revientan también e introducen nuevos códigos de lenguajes para el mundo del arte. De algún modo reinventan el arte que ahora vivimos nosotros, se empieza a inventar en ese momento. Por eso la baronesa es como quizás el icono, ¿no?, del dadaísmo, y de ahí lo de Reina Dada. Claro, la reina total, porque ella no es que sus poemas son una locura, está muy sexualizada cuando en ese momento no se podía meter el sexo, como iba vestida, se quitaba una capa y se desnudaba en mitad de cualquier lugar, hacía performance, proto-performance, ¿no? Como ella decía, free street performance, o sea, como performance libres callejeras, que eran libres porque eran libres de libertad y eran libres porque eran gratuitas. Entonces ella iba siempre era un personaje público, un personaje de sí misma. Muy, muy extremo, Llevó una vida muy extrema, de pobreza, no tenía los dientes porque se le partió la boca en la cárcel de Nueva York, en fin, y acabó en el 1927... Bueno, apareció muerta en su casa. Se supone que se dejó el gas abierto. Hay muchas teorías y cada uno pues piensa. Sus amigas cuando fueron que así acaba el libro, que es un poco tremendo y al mismo tiempo, bueno, sus amigas eran toda la comunidad del lado izquierdo del Sena y las expatriadas americanas, toda la comunidad de lesbianas de ese momento y de artistas, también todas ellas poetas, escritoras. Pues fueron al entierro en una fosa común porque no tenían dinero para enterrarla y se metieron en un bar, se emborracharon, se liaron y no fue nadie. Sí, tuvo un final un poco hardcore, pero por otro lado no creo que a ella le importase mucho, porque también acababa como con un broche de oro una vida muy extrema, ¿no? Entonces no podía tener un final común en la cama tranquilamente. Pues como si tuvieran otras. Que después de toda esta exposición que nos has hecho del dadaísmo en este caso, ya tenemos un poco una idea un poco más formada de lo que es. Y quizás hemos sembrado un poco la curiosidad en ese tipo de personajes y, ¿por qué no?, el entendimiento para cuando encontremos a alguna persona que se considere dandy. Sí. Curiosamente, este programa de cultura y arte que estamos haciendo ahora mismo, nuestro gran público es gente joven. Qué guay. Sí. Eso creo que es lo más bonito que nos ha pasado con el programa, porque gente con ganas de aprender, de saber sobre la cultura, el arte, y a la misma vez creo que tienen como una huella de identidad diferente.
¿Qué mensajes les podrías dejar en torno a estos temas? Bueno, pues que también se construyan ellos como personaje, porque es muy divertido, y que investiguen a todos los millones de personajes que hay ahora. Por ejemplo, a mí me encanta hablar en clase de pues, Bad Gyal, me encanta, Samantha Hudson me encanta, y entonces cuando tú, como yo doy clase en la universidad y trabajo con gente joven, bueno, eso tienen 20, 23, yo qué sé, 25 por ahí. Cuando ellos saben que tú conoces a Samantha Hudson y que, de hecho, para mí Samantha Hudson puede ser una dandy ahora mismo. Completamente dandy, me encanta. John Beef, su actitud, yo creo que es de los más puros que hay ahora mismo, es muy, muy macarra y no se corta. Bueno, hay muchos que... Pedro G., otro trapero, es un personaje curiosísimo, ese no lo investiga mucho, pero me parece curiosísimo. Hay mucho que investigar, mucho que aprender y sobre todo mucho que probar. Me parece que ahora es un momento muy bonito. Yo cuando veo a los chicos con las uñas pintadas y digo, ay, qué bien, ya hemos llegado a un momento donde la experimentación sobre uno mismo pues está a la orden del día y la gente pues es mucho más creativa. Insisto, lo que construye una vida, que es lo que a mí me interesa, lo que a los dadas les interesaba realmente, que era cómo construías esa relación, ¿no? Entonces cómo vestían ellos, cómo se comunicaban. Es un acto de creación permanente, ¿no? Yo ahora observo a muchos y me encanta, porque no sé cómo usan el lenguaje, tienen 1000 palabras que no les entiendo yo muchas veces, cómo se tiñen los pelos de colores. No sé si, al menos, claro, ten en cuenta que yo trabajo en Bellas Artes, que es como un nicho de gente pues bastante especial. Pero la gente con la que yo trabajo es maravillosa. Mis alumnos me parecen lo más, vamos, me lo paso fenomenal. Me lo paso en grande. Hay mucho experimentador. Luego hay gente así muy tradicional, pero también muy inquieta, ¿no? De investigar, preguntar. Bueno, quien se dedica a la cultura es gente muy inquieta. Es que si no puedes estar siempre como buscando, haciéndote preguntas, leyendo, quitando. O sea, siempre estás como una especie de intercambio permanente de cosas maravillosas que acabas de descubrir, ¿no? Cultura y curiosidad van unidas. Claro, es que si no... Y experimentación y riesgo, no sé, no... Por eso que me dices, yo soy muy aburrida, yo siempre voy de negro, no me preocupo mucho de la pinta que llevo, la verdad me da un poco igual. Ser dandy es que es un esfuerzo, es complicado. Sí, entonces les animamos a que si lo sienten, que lo sean, pero que sepan que va a ser duro. Sí, es duro. Y sobre todo mantener la coherencia. Sí, es duro. Pero bueno, es una decisión como otra cualquiera. Pues Gloria, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Lo que sí te animo a que... ¿Se ha oído bien, no? ¿Se ha oído bien? Sí, todo perfectamente. Y agradecerte tu disposición y que sepas que tendrás que compartir con nosotros más ratitos para esclarecer esas pequeñas dudas que tenemos nosotros y nuestros telespectadores. Yo lo que queráis, encantada de la vida. Me lo decís, incluso os busco unas citas y cosas así, que a mí me gusta mucho leer fragmentos de textos que aclaran o por lo menos embellecen las palabras así de... Cuando estás hablando, pues no llegas a esa belleza del lenguaje escrito, ¿no? Entonces hay que combinar. Lo dicho, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un beso a Cristina y otro para ti muy fuerte. Igualmente. Chao. Gracias. Hasta luego. Y ahora nos vamos con nuestro rincón del arte y nuestro compañero José Andrés Gallardo. Bienvenido, José Andrés Gallardo. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy deseando escuchar qué nos traes hoy. Bueno, pues hoy traigo un programa, paso otra vez, volvemos a la fotografía, sabes que la fotografía la hemos tratado varias veces en este Rincón del Arte, y lo he concebido un poco como continuación de aquel que dedicamos a 3 fotógrafas muy famosas, creo que recordarás, que fueron Nan Goldin, Cindy Sherman, Annie Leibovitz,
Y en aquella ocasión hablábamos cómo ya la fotografía había derivado desde concepciones muy objetivas, donde eran fiel a lo que se estaba retratando, en el caso de Nan Goldin, a concepciones más subjetivas de la fotografía, donde realmente era la personalidad o los pensamientos del autor los que influían en la fotografía, como era ya en el caso de Annie Leibovitz, que es, digamos, la fotógrafa más moderna que presentábamos de las tres. Bueno, pues hoy vamos a seguir en esa línea de que la fotografía presenta más ambigüedades que certezas. Esto es fotografía ya prácticamente contemporánea, porque los fotógrafos que traemos de hoy son de vigente actualidad, además siguen vivos y siguen trabajando. Y bueno, pues con esto quiero hacer un poco una reflexión sobre la fotografía en sí como medio para generar arte. O sea, al fin y al cabo la fotografía, desde que se inventó hasta ahora, se ha quedado reducida, pues eso, a apretar un botoncito y ya está la foto hecha. Entonces, claro, hay mucha gente que por tener una cámara ya sé que eres fotógrafo y todas estas cosas, y entonces la idea que yo quiero transmitir es cómo superamos a ese tipo de cosas, cómo llegamos a unos niveles de excelencia en la fotografía. Y bueno, este es un camino que el que yo planteo, pero bueno, puede haber otros, o sea, para que la fotografía sea algo más que lo que hace pues el resto de la gente. Y bueno, pues como te digo, aquí vamos a hablar de dos personas muy conocidas, dos referentes ahora mismo de la fotografía contemporánea. Uno es Jeff Wall, otro es Gregory Crewdson, y bueno, pues te voy a presentarte su trabajo, si te parece bien. Perfecto, adelante. Venga, pues vamos con el primero. El primero es un canadiense, se llama Jeff Wall, ahora mismo tiene 75 años. Y bueno, pues este hombre se inició como artista conceptual, ahí tenemos su primera pieza. Se inició como artista conceptual donde la idea era más importante que la pieza en sí. Pero bueno, él digamos un poco acabó renegando este tipo de cosas, se fue al Museo del Prado, se fue al Louvre, vio los cuadros de los pintores barrocos flamencos pues de los franceses, los españoles en el Museo del Prado, las Meninas le impactó mucho, y esta fotografía que presenta en primera ocasión se llama Habitación destruida. Y bueno, pues la crítica es unánime al decir que está basada en el cuadro que vemos al lado, que es La muerte de Sardanápalo, de Delacroix, que está en el Museo del Louvre. Hace igual que hacían estos pintores franceses, las presenta en transparencias muy grandes. La habitación destruida tiene unas dimensiones de 1,5 metros de alto por 2,30 metros de largo, y bueno, pues esto lo presentas en una caja de luz y causa mucha impresión al espectador. Es realmente como si estuvieras viendo un cuadro. ¿En qué se parece a La muerte de Sardanápalo? Bueno, pues se parece en el uso de los colores, en el color rojo intenso, en la línea de dirección de la mirada que va hacia una figurita de porcelana que, si se ve, está ahí encima de un cajón. Bueno, la habitación está destruida, pero la figurita está ahí no ha recibido ningún daño. Y bueno, pues un poco este hombre basa su trabajo en este tipo de cosas. Digamos que él lo que pretende hacer es narrativas con la fotografía, y al igual que los pintores franceses o españoles del barroco, pues él lo que quiere hacer es en fotografías, que no son cuadros, pues establecer ese hecho pictórico donde se presenta al espectador, y el espectador es el que tiene que construir en su cabeza la imagen y ver un poco qué es lo que está viendo. Date cuenta que, bueno, si te lo presentan en un luminoso súper grande, no es como si estás viendo pues un librito de fotos. O no, claro, mucho más impactante el verlo a ese tamaño, y casi que te hace coger una perspectiva de que tú eres muy pequeñito, ¿no? Y como que eso te absorbe y te lleva casi que al interior a pensar qué te quiere transmitir. Claro, y sobre todo ten en cuenta que no es que sea una sucesión de fotografías como presentamos muchos de nosotros, que presentamos en una galería y ponemos 30 o 40 fotografías. Este señor a lo mejor te pone una o dos, como mucho. Entonces, digamos que la expectación es decir, bueno, con una sola fotografía, ¿qué me está queriendo decir este hombre? O sea, que digamos que de lo que se trata es eso, de plantear unas narrativas y que sea el espectador con su imaginación, si la tiene, el que rellene los huecos. Entonces, como te digo, todo esto está muy planificado, no son instantáneas, no son cosas que él se encuentra y de repente hace la foto. O sea, esta habitación destruida, él planificó minuciosamente dónde tenía que estar el colchón, las sábanas, todo esto. Y bueno, pues en sus siguientes trabajos básicamente hace lo mismo. Tenemos uno de sus primeros trabajos, se llama Storyteller, lo podemos ver. Este se presentó todavía más grande. Este fue una transparencia en caja de luz que lo presentó pues de 2 metros largos. Este eran 2 metros de alto por 4 metros de largo. O sea, imagínate ver eso y bueno, pues ver ahí a esos personajes debajo de un puente, la carretera pasa por encima, 3 grupos de personas, uno ahí solitario, en fin. No sé, ¿a ti qué te inspira esa fotografía? A ver, me imagino, y digo me imagino porque realmente no lo sé, que será un poco la diferencia de la gente que va y viene a trabajar por la carretera, creo que es una carretera, ¿no?, lo que hay en el puente. Puede ser, sí. Y una vida pues un poco más lenta, de quizás un mundo marginal, ¿no?, que puede estar debajo del puente. Pues puede ser, sí, digamos como bueno, la típica expresión de soy tan pobre que me fui a vivir debajo de un puente, pues a lo mejor
a lo mejor son gente que está viviendo debajo del puente, por lo menos está allí y le importa un pito realmente lo que esté pasando en la autopista y los coches o los trenes o lo que esté pasando por ahí. De hecho, la fotografía de Wall trata mucho este tipo de temas, trata mucho de temas sociales, de temas políticos, la violencia, el racismo, la pobreza, los conflictos de géneros, los conflictos de clase, y bueno, pues en sus siguientes fotografías trabaja sobre eso mismo. Hay una muy famosa, yo diría que es la más famosa que tiene, se llama Mimi, que la hizo en 1982, la vamos a ver al lado de otra también muy famosa que se llama Milk, y bueno, pues ahí lo tenemos. Y en esta sí la crítica es unánime, en Mimic, en que trata el tema del racismo claramente, porque bueno, tenemos ahí una pareja que va andando y de repente pues aparece un señor pues, que parece que es asiático, y bueno, pues como hay un gesto despectivo del chico del chaleco hacia el señor, y bueno, pues no sé, sí pretende a lo mejor un poco poner de manifiesto un racismo. También ten en cuenta que estas fotografías no son actuales, están hechas en el 82, a lo mejor en el 82 la cosa estaba, no sé, había más racismo que lo que puede haber ahora, o a lo mejor ahora hay más racismo que el que había entonces, pero bueno, lo que está claro es que el mensaje que quieren mandar es ese. Si te fijas en la que está al lado, en Milk, pues hombre, vemos ahí un señor que está sentado, se está bebiendo una botella de leche y de repente la botella de leche está explotando o le están disparando o algo está pasando ahí. Entonces, a mí esa fotografía me ejerce una violencia, me hace volar la cabeza, o sea, ver qué está pasando ahí, por qué está ese tío ahí sentado, por qué está de rodillas, por qué está con una botella de leche, si es que le están disparando, en fin. Te digo que todo esto no es un significado explícito. Wall no juega a decirte está pasando esto y esto es lo que hay, sino que bueno, pues te está dejando la narrativa en el aire y eres tú el que la tiene que rellenar con tu imaginación o con un poco lo que creas que puede ser. Y bueno, pues ya veríamos las dos últimas. Una sería Odradek, que es una chica bajando unas escaleras, y bueno, pues ahí la tenemos. Es una chica joven, está bajando unas escaleras, hay muchas sombras a su alrededor. Bueno, no sabemos qué puede ser esta fotografía, pues a lo mejor pues los miedos que se puede enfrentar una persona de esas características con respecto a la vida, porque bueno, las sombras son amenazantes, algunas de ellas. Debajo de la escalera hay una sombra, al final del pasillo hay otra, incluso esa fuente pues es bastante tenebrosa. Y la siguiente sí quizá es más explícita, porque bueno, ahí digamos no te lo deja tanto en el aire, te presenta un cementerio, te presenta la pieza se llama la tumba inundada, y bueno, pues claramente te ha dejado una tumba ahí al descubierto, pero en vez de dejarla tal y como está, pues la ha llenado como una especie de fondo marino. Bueno, pues a lo mejor patina un poco ahí el concepto, pero bueno, también genera curiosidad, decir, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, en esta claramente yo creo que se está refiriendo a la muerte, o sea, que está hablando de este tipo de cosas. Y en esa imagen, Wall, ¿de verdad recreó un mundo marino dentro de la tumba o fue un engaño óptico? En este caso, Wall, la característica principal de Wall, ahora cuando hablaremos de Chris Sohn hablaremos de su característica especial, pero la característica de Wall es que él presenta luminosos en grandes tamaños, pero él sí manipula las fotografías. Él, si tiene que añadir o quitar o tal, lo hace. De hecho, la de la tumba inundada, pues consta como que son 3 fotografías distintas. En una es el cementerio del final, otra es la tumba vacía y otra es el fondo marino, que parece ser que lo recreó en estudio. Pero bueno, la idea es hacer un fotomontaje con el pensamiento que él nos quiere transmitir. Así que bueno, nos vamos a despedir de Wall porque tenemos que hablar de otra figura que es Chris Sohn, y lo vamos a hacer con la última foto de Wall, que es la del ventríloco. El nombre completo se llama Ventríloco, una fiesta de cumpleaños, en octubre de 1947, y la presentó en 1990. A mí esta foto me da miedo, no sé a ti. No, miedo no. ¿No te da miedo? No. Bueno, pues no sé, yo ahí, por la fecha en la que la sitúa, en 1947, pues bueno, creo que es una especie como de fiesta de cumpleaños. Haya llegado una mujer con muy buenas intenciones de querer hacer un show para divertir a los niños con un muñeco. El muñeco resulta que da más miedo casi que otro poco. Y bueno, ahí a los muchachos, sobre todo el muchachejo que está aquí en este lado de la izquierda, pegado a la pared, yo creo que es que este muchacho más no se puede esconder de lo que está pasando ahí. Entonces, a mí sí me genera mucho desasosiego esta foto. Veo una atmósfera opresiva, la atmósfera, el techo está lleno de globos colgando, en fin. Yo veo ahí cosas que me llaman mucho la atención y bueno, pues como te digo, me hace pensar en qué puede estar queriendo transmitir el fotógrafo. Pero vamos, ¿y tú lo que opinas de esa fotografía? A ver, a mí personalmente no
no me gusta esa imagen. Sí que reconozco que tendrá su intención y habrá muchísima gente que le encante y que le transmita muchas cosas, pero quizás a lo mejor deberíamos saber la época en la que se creó, porque igual que el muñeco es verdad que es un poco feo, sí que hay muchas muñecas de porcelana, con la cara de porcelana de cierta época que de verdad da respeto. En Halloween se ven cosas menos feas, pero no sé, no voy más allá, quizás debería observarla más tiempo. Te deja descolocado. Bueno, pues hombre, lo suyo sería que la viésemos en, como él las piensa, pues en unos luminosos gigantescos donde pudiéramos apreciar todos los detalles, porque bueno, aquí se ven pues en pequeñito, incluso si te compras un libro de Wall lo ves en el libro pequeñito, pero vamos, esto donde tiene que impresionar es al verlo al tamaño de un cuadro de Delacroix, o sea, si lo ves en 4 metros por 2 metros o 3 metros de alto, donde la foto es mucho más grande que tú, y bueno, pues ahí a lo mejor se pueden apreciar esos detalles, no lo sé, pero bueno, a ver si hacer una exposición de Jeff Wall y vamos y vemos a ver qué nos parece, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos con el siguiente, dejamos a Wall, vamos con Gregory Crixton, este es estadounidense. Nació en el 62, tiene ahora mismo 58 años, trabaja aparte de fotógrafo, pues trabaja de profesor en la Universidad de Yale, y este hombre, como te digo, su nota característica es que sus fotografías no llevan Photoshop. Ahí lo tenemos, ahí tenemos a Gregory Crixton y ahí tenemos la cámara que está manejando. Eso no es un móvil, o sea, eso es un camarón. Eso es una cámara, para los amantes de los datos técnicos, es una cámara de formato medio. Eso vale mucho más que cualquier cámara que te puedas comprar ahora mismo en el mercado. Y bueno, pues con eso lo que consigues es que si el tamaño de un sensor de una cámara reflex normal pues es poco más que un selloide grande, aquí lo que tenemos es el tamaño de un sensor es sensiblemente superior. ¿Por qué? Porque este hombre lo que hace es tratar, ahora veremos sus imágenes, trata unos paisajes donde todo tiene que estar enfocado, donde todos los detalles tienen que estar captados perfectamente, y bueno, pues por eso este hombre utiliza este tipo de cámaras, que bueno, cámaras como esta habrá en el mundo a lo mejor 100, no creo que haya más. No es como la Canon que te compras en Navidades para hacer la gracia, ¿vale? Así que nada, bueno, pues como digo, la principal característica de Gregory Crixton es que no usa Photoshop, y otra es que él mezcla las luces de las fotografías que pinta. Iba a decir cuadros, porque es que parecen cuadros. Pues mezcla las luces frías de un anochecer con un fondo donde se ve una casita iluminada desde dentro con una linterna. O sea, son fotos muy locas, vamos, muy locas para los que nos gusta la fotografía. Luego ya veremos si eso transmite o no transmite. Pero donde también, al igual que con Jeff Wall, esto está calculado al milímetro. Todo lo que aparece en escena, Gregory Crixton quiere que esté ahí. Él, digamos que es más un director de cine que un fotógrafo. De hecho, él ni siquiera pulsa el botón. Cuando ya está todo a su gusto, le dice al ayudante, aprieta, que ya la tenemos. Y ya está, o sea que bueno, y además se caracteriza por un derroche de medios pues impresionante. O sea, él ha llegado a iluminar personajes con un helicóptero, se ha hecho falta, eso tienes que pagar un helicóptero para que esté ahí. Y te digo, y en la mezcla de luces, de entornos, de ambiente, mira, ahí lo tenemos, ahí tenemos el helicóptero iluminando esa figura, pero no solo esa luz de ese helicóptero, sino bueno, pues la luz de las casas que tenemos ahí en segundo plano, que bueno, pues si las viéramos de cerca, pues seguramente en esas casas también estaría pasando algo. A mí especialmente intrigante me parece la primera, pues un señor que se ve que está haciendo agujeros en el suelo y pues mira, te sale luz del suelo. Eso no es una cosa que sea muy normal. Crixton juega mucho con este tipo de cosas, con cosas cinematográficas, con cosas sobrenaturales, de películas de terror, mágicas, en fin, él plantea este tipo de cosas. A mí, te voy a decir la verdad, cuando preparé este programa, a mí me recordó mucho a la serie Lost, no sé si la llegaste a ver, la serie Perdidos. La tengo pendiente. ¿La tienes pendiente? Bueno, en Perdidos es unos señores, se estrellan en una isla y ahí empiezan a pasar cosas, y nada tiene ni pies ni cabeza, pero los que veíamos la serie teníamos que adivinar qué es lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, pues digamos que lo que hacía esa serie era fomentar la imaginación del espectador, y yo creo que Crixton juega lo mismo. El que quiera ver una foto mía, la ve y que se invente la película él, y ya veremos si eso no es. En fin, yo te animo a que veas Perdidos, y seguramente el final no te gustará, como casi nadie, pero bueno, al principio sí desarrolla mucho la imaginación de la gente, y es por lo que a mí me gustaba. O sea que bueno, pues ahí lo tenemos, son unos detalles lo que te ofrecen en las fotografías, y tú ya tienes que montarte la película. Sí me gustaría poner dos imágenes más sobre los referentes de Crixton. Por ejemplo, en una de ellas
creo que se ha inspirado en los pintores románticos. Entonces, si vemos el mito de Ofelia, que es la siguiente imagen, pues veremos cómo es una copia o una versión que él hace. Ahí las tenemos. Bueno, pues el de la izquierda es el cuadro, la fotografía de Crisson, el de la derecha pues es el cuadro original. Este lo pintó John Everett Millais, es de 1852, y bueno, pues yo creo que aquí Crisson ha hecho su propia versión. Ofelia sabemos que es un personaje shakespeariano que murió ahogado en un río. Bueno, pues Crisson no ha hecho un río, lo que ha cogido es ha inundado una casa. Se ve como el agua llega hasta la mitad de las escaleras y ella ha colocado su Ofelia particular, y todo lo que hay colocado en esa imagen está puesto ahí porque él quiere que esté. O sea que bueno, pues digo que imaginar o ver esta fotografía expuesta en una sala de arte, que es para lo que está concebida, pues supongo que tiene que ser bastante impresionante. Esta sería una de ellas, y la siguiente creo que se ha inspirado en un pintor muy famoso también, un pintor americano que se llama Edgar Hopper, si lo podemos ver. Y bueno, pues Hopper, si no lo conoces, hablaremos algún día de Hopper. Hopper es un pintor americano del que se han inspirado mucha parte del cine actual, americano sobre todo, se inspira en Hopper, y hay muchos artistas que se han inspirado también en él. Hopper era un señor que en sus cuadros retrataba como nadie la soledad de la vida americana. Y bueno, pues ahí tenemos, la primera es la fotografía de Cresson, el segundo es Noctámbulos, el cuadro de Hopper, y bueno, pues ahí ese cuadro a mí me gusta mucho porque bueno, se ve ahí como una especie de cafetería, unos personajes ahí que no se saben si vienen, si van, si están tomándose un café por la noche porque esperan algo, en fin. A mí me gusta mucho además ese contraste de luces, el rojo con el verde y demás, y bueno, pues en el cuadro de Crisson eso está más o menos ahí, vemos unas paredes rojas, vemos unos tonos ahí, el asfalto mojado. Hay un detalle, no sé si te has dado cuenta en las películas, cuando salen por las noches personajes andando por las calles, el suelo está mojado en casi todas de ellas. O sea, antes lo han regado. ¿Por qué? Porque cinematográficamente queda mucho mejor un suelo mojado que un suelo seco. Y si no, a partir de ahora te invito a ti y a los telespectadores a que vean imágenes de cine, películas de cine donde salga una calle de noche. Seguramente el suelo lo han regado primero para que quede mucho más visualmente, mucho más impactante. Y Crisson pues juega también a este tipo de cosas, a que todo quede estéticamente de la mejor manera posible. Y bueno, para ir terminando nos quedaría una imagen de él también por comentar, pero lo que sí está claro con esto que estamos diciendo de Jeff Ball y de Gregory Crisson es que el instante decisivo que antes se hablaba en fotografía, llegar en el momento adecuado, en el momento justo con tu cámara y captar algo que está pasando ahí y no se vuelve a repetir, eso ha dejado de existir. Ahora ya es colocaros, poneros, tal, y cuando ya está todo preparado, ya está todo listo, yo llego, hago la fotografía y ya está. Entonces, bueno, pues ahí sería un poco la cuestión de todo eso. Como digo, la última que nos queda es otra que a mí me parece una locura, donde hace un tratamiento del color genial, ahí la tenemos. Y bueno, pues esta, incluso se ha comentado en los foros de internet, al que le gusta la fotografía es una locura, porque aquí tenemos un marco sobrepuesto sobre otro marco, incluso la figura del fondo está enmarcada sobre el marco de la ventana. La gama cromática, los colores que tenemos entre los verdes, los rojos, llaman mucho la atención. La imagen los ojos se te van directamente a la figura que está en el centro, y luego pues ya tus ojos se reparten. Vamos, yo creo que se hace así. Luego la percepción humana cambia y que no todos percibimos igual, pero vamos, la percepción es que bueno, primero veas la imagen, la figura central, y luego ya veas el resto. Y bueno, ya te digo que esta fotografía es un cañonazo digamos, el resumen de todo el trabajo de Gregory Crisson. Y bueno, pues como te digo, la idea es esa, que bueno, pues ya no hay un instante decisivo, sino que bueno, que todo está preparado. Y si te acuerdas, una vez que hablamos de fotografía, de los principios años de la fotografía, ya se empezó a hacer así al principio. Cuando la fotografía se inventó, era en blanco y negro, hubo gente que se llevó la cámara al estudio y recreó cuadros con la cámara. No sé si te acuerdas de Henry Pitch Robinson, un cuadro de una niña yaciente en una habitación y tal. Bueno, pues han pasado un siglo y pico y hay gente que hace lo mismo que hizo Henry Pitch Robinson al principio con la fotografía, con lo cual esto es muy interesante en la historia del arte, y yo creo que ya lo vamos viendo en varios programas, que bueno, el arte es un viaje de ida y también es un viaje de vuelta. Estás hablando de una cosa, al instante siguiente reniegas de ello, pero es que al siguiente paso vuelves otra vez al principio. Sí, la cultura es un poco como la historia, ¿no? Que es muy cíclica. Claro, exactamente, sí, o sea, tienes un planteamiento, ese planteamiento lo llevas hasta sus últimas consecuencias, cuando ya lo has trabajado del todo lo abandonas, empiezas con otro, y cuando ya has abandonado ese planteamiento
pues dice, bueno, pues si ya no hay más planteamientos tendremos que volver al principio. Bueno, pues la fotografía contemporánea, la de estos autores, por así decirlo, pues se basa en eso, en volver a los planteamientos originales de cuando la fotografía imitaba la pintura. Y bueno, pues a mí esto me parece muy interesante y por eso lo he traído de aquí. Pues me ha gustado mucho lo del gran formato para la imagen, porque creo que te puede atraer tu atención, incluso hacerte formar parte de ese montaje. Y estaremos muy atentos a esos suelos mojados en las películas. Sí, eso no lo olvidéis, que incluso en las españolas, o sea, hay suelos mojados en todas las películas para crear un efecto visual mucho más llamativo. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y a vosotros os espero el próximo jueves a las 10 de la noche. Sed buenos.